estamos acá con Fundación Papudo, yo soy Patricia Araya, y me acompaña la psicóloga María Alejandra Menares Núñez, con quien hemos hecho un equipo de trabajo. Ella como socia voluntaria de la Fundación, que aunque vive muy distante de nosotros, de Papudo, ella vive en La Serena, sin embargo, ella está trabajando alineadamente con nosotros, aportándonos con sus conocimientos y un granito de arena para el tema que a nosotros nos convoca, que es la comunicación y la educación. A partir de ahora vamos a generar una serie de capítulos conversando con Alejandra. Ella es experta en psicología, magíster en psicología, ha trabajado en diversas áreas, es magíster de la Universidad Católica de Chile, tiene formación también en psicodiagnóstico y evaluación pericial, psicología en la Universidad del Desarrollo, etcétera, etcétera. Un largo currículum, pero sobre todo, ella es una persona de mucha experiencia práctica en el tema de la psicología y muy dedicada a su labor. Lo hace con un compromiso de vida. Así es que nosotros humildemente le pedimos que nos colaborara y ella nos dijo, sí, me gusta el proyecto. Hoy día vamos a hablar, nuestro primer capítulo es para padres, madres, cuidadores de niños, apoderados, que en estos tiempos de COVID han tenido que aprender a ser también profes, psicólogos, amigos, de todo de los niños, ¿no es cierto? Y sobre todo padres. El capítulo se llama Pórtate bien. Alejandra, ¿qué significa que nos portemos bien como niños entre 9 y 12 Sí, años? muchas gracias Patricia por la invitación a participar en este proyecto que me encantó cuando me lo contaste. Creo que es sumamente importante poder, ¿no es cierto?, difundir ayudas así súper concretas y súper prácticas a las personas, sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no es cierto? Aunque ya estamos un poquito pasando la pandemia, siempre es bueno tener elementos concretos para poder manejar los desafíos que nos plantea esto de la crianza, ¿no es cierto? Bueno, portarse bien, que a quien no le dijeron pórtate bien. ¿Cuántas veces nosotros como adultos, como padres, como profesores, en el rol que nos toque enfrentar a los niños, les decimos, pero pórtate bien, no te olvides de portarte bien? ¿Qué es portarse bien? Lo primero es analizar qué es lo que nosotros entendemos como adultos, esto de lo bueno o lo malo en la conducta de los niños. Es tremendamente fundamental hacer ese proceso de reflexión y detenernos un poquito a pensar y a ver qué es lo que estamos en realidad haciendo con esta consigna que le decimos a nuestros niños cuando les decimos esto tan común de repente, pórtate bien. Lo bueno y lo malo muchas veces está basado en creencias, en ideas acerca de cómo debería ser o cómo quisiéramos que nosotros se comportaran los niños. Y muchas veces esto no está alineado necesariamente con la naturaleza propia del niño. Hay conductas que son obviamente transgresoras ya de su propia corporalidad, por ejemplo, cuando se van o se ponen en riesgo, cuando se suben arriba de los muebles, cuando saltamos en la cama, como conversábamos fuera de cámara, que esos son momentos que nosotros les decimos a los niños, te puedes caer, eso no se hace, no te subas arriba de los muebles, que te puedes caer, no te subas arriba de tal árbol o ten cuidado. Eso tiene un objetivo de cuidado, ya como de alguna manera de proteger la integridad del niño. Sin embargo, incluso en esos contextos, es importante también no decirle al niño que se va a caer, ¿ya? Porque muchas veces y a nosotros mismos podemos pensar cuántas veces a lo mejor no nos pasó que nos dice, te vas a caer y te caes, ¿ya? Es como también, es como una profecía. Autocumplida. Los adultos la verdad es que tenemos un poder tremendo sobre los niños y muchas veces no nos damos cuenta y creemos que no.
incluso. A veces creemos que no tenemos ese poder y es importante tomar conciencia de lo que nosotros decimos, ¿no? Las palabras que ocupamos, la forma en cómo nos acercamos a los niños. Es muy importante cuando le decimos a un niño que se porte bien, tenemos que explicarle qué es lo que es portarse bien, ¿ya? Explicarle y concretamente. Ojalá también, incluso llegado un momento, se puede omitir esto de portarse bien. Decirle, ¿sabes qué? Vamos a salir, quiero que, o sea, es importante, más que yo quiero, sino que es importante que tú aprendas a comportarte con las demás personas y para eso yo te he enseñado que tienes que saludar, tienes que pedir permiso, tienes que ser amable con las otras personas. Eso ¿Ya? que, Alejandra, se me vino a la mente, eso de que esta niñita es bien portada, este niñito es bien Claro, portado, que si sí, llega a un lugar se porta bien, no toma. Yo recuerdo esas palabras de ujú, pequeña, de que sí, mi mamá era estricta en ese sentido ujú, y teníamos que, no nos podíamos ensuciar la ropa, por ejemplo. Si íbamos a ir de visita a una casa, pórtate bien, porque, y las claro, mismas mamás recuerdan, haciendo memoria ahora, cuando, a mis amigas, perdón, que las mamás les daban una sola mirada y mm, pórtate bien. O sea, ¿me sí. entiende? O sea, Era uno tan, sabía, sí, porque levantaban la ceja nomás. es levantar la pura ceja, le hacían así. Sí. Y ese poder que se tiene sobre los niños, que es un poder que a veces podría llegar a ser abusivo o desmedido, Uy, o te planteaste un tema tremendamente importante porque efectivamente, como no somos muy conscientes a veces del poder tremendo que tenemos sobre los niños, claramente corremos el riesgo de pasarnos de la raya, ser un poquito autoritario o pasarnos definitivamente al autoritarismo doctrinario, ya como tú decías, mi mamá era muy estricta. Antes se mencionaba esto como de la estrictez, ¿ya? mm, Y de la rigurosidad, de que estas cosas se hacen así, así, porque yo soy tu madre y yo te lo digo, y uno ni siquiera se atrevía como a cuestionar eso, ¿ya? no, Hoy en claro. día nuestros niños no son así, no son así, ellos mismos nos desafían y nos dicen, pero ¿por qué? ¿Ya? Porque a mí nadie me pregunta, ¿ya? Sobre todo los un poquito más grandes, ya 4 o 5 años incluso empiezan ya a decir, bueno, pero ¿por qué? Yo también tengo opinión. ¿M? Pero Eh, Alejandra, eso también ocurría en nuestra infancia, uno también se preguntaba y se cuestionaba, pero ni se te vaya a no lo ocurrir decirlo, decías, claro, no lo claro, decías, no. claro, Ahora los niños lo lo dicen. dicen, claro, Sí, sí, porque además también en la educación, y tú como educadora lo debes saber muy bien, ya se ha implementado hace bastante rato la inculcación de que los niños tengan conciencia de cuáles son sus derechos. ¿Ya? exacto, sí, Y eso ha sido un aporte extraordinario también para el crecimiento de todos, porque claramente esta disciplina tan estricta, tan rigurosa, tan autoritaria, si bien fue eh, común en un momento, e incluso considerado con buenos resultados en su momento, hoy en día claramente no es adaptativa a los nuevos tiempos, tiene sus limitaciones importantes y graves, como por ejemplo en la autoestima de los niños. ¿Ya? Una crianza muy autoritaria, muy rígida, muy estricta, suele tener como secuela una merma en la autoestima del niño que de alguna manera no se siente capaz como de tomar sus propias decisiones o se siente torpe o los errores son tremendamente castigados, entonces no se relaciona de una manera saludable con la falla, con el error, ¿ya? Que los errores son parte del aprendizaje de la vida, eso, tenemos derecho a equivocarnos y la equivocación nos abre una tremenda puerta para poder dialogar, para poder reflexionar, para poder ser empático, para desarrollar todas esas otras competencias relacionales y emocionales en la regulación de la propia emoción, tanto entre el adulto y el niño como en el niño mismo. Todo esto de ser un ejemplo se da en todo momento y 24/7 durante todo el tiempo de la crianza. Entonces los niños están muy pendientes de nosotros. ser un ¿Ya? ejemplo, que los padres sean ejemplos, dices tú, y que los padres, los Claro, profesores son ejemplos de conductas que los niños incluso sí, inconscientemente van a ir como esponjita,
Sí, pues, sumando exactamente. a su Lo que, manera de pensar y ser. a lo que hablábamos sobre el time in y el time out, que también está muy ligada a esta metodología de disciplina que tenía esta forma de crianza tan estricta y rígida, que decía, incluso avalada por una corriente de la psicología que era la conductual, ¿ya? En donde se modelaba la conducta del niño y le decía, bueno, tú te estás portando mal, entonces time out, te ibas del lugar, ya, o sea, o te mandaban a tu pieza a encerrarte, pero ese era como el castigo, ¿ya? O sea, se modelaba la conducta a través del castigo y el refuerzo, y la verdad es que la conducta se modela a través del ejemplo. Hoy en día ya lo tenemos tremendamente claro. Sí, Sí. sí, eso es muy cierto. Y me Mm. gustaría saber, Alejandra, cómo son los niños de entre 9 y 12 años, porque estamos enfocando este capítulo a ese tipo a ese segmento, a ese nivel de niños, Claro. entre 9 y 12 años, que es bien interesante esa etapa, porque los niños a esa edad ya, después de los 12, 13 años, ya se convierten en adolescentes. Aquí están en Mm. una etapa preadolescente, están todavía como niños, pero ya empiezan a despertar en algunos sentidos. ¿Cómo son esos niños? ¿Cómo es esa etapa? ¿Y cómo hay que abordar esa etapa para que las mamás puedan, o los papás también, puedan ayudarlos a desarrollarse aún mejor? Bueno, eh, acá las tareas del desarrollo se van acumulando. Como primer concepto importante que hay que tener es que cada etapa del desarrollo tiene una tarea, ¿ya? Una tarea que tenemos que resolver en conjunto, como familia, como padres que estamos criando a un niño. Y si esas tareas no se van resolviendo en su etapa, se van acumulando, ¿ya? Ok. Entonces, si tú llegas a la etapa de los 9 años, ¿ya? En donde ya son preadolescentes, tienen un desarrollo cognitivo que les permite cuestionar con argumentos, donde los pares son tremendamente importantes. Siempre han sido importantes los pares, pero a esa edad ya empiezan a ser cada vez más importantes, buscan pertenecer a grupos, buscan la aprobación de pares. Para ellos es tremendamente importante la aprobación de sus pares, porque justamente tienen que resolver temas con pares, ¿ya? Esto, tal como tú dices, empiezan a despertar ciertos intereses, hay muchos juegos de roles, el cómo sí, y bueno, ahí tienen que ponerse en juego, dijéramos, el desarrollo de habilidades sociales fundamentalmente y la negociación también con los padres de los permisos, de ciertos límites que antes eran puestos casi de forma exclusiva por los padres, porque era como la propiedad de ellos hacerlo. Ahora los niños dicen, pero a mí ¿por qué no me preguntan? Yo también tengo opinión, yo también tengo cosas que hacer incluso. Ya yo me quedé a juntar con mis amigos, voy a llamar, voy a hacer una llamada a una de mis amigas, qué sé yo. Entonces, empieza a haber como eh, una suerte como de conflicto potencial entre las actividades que el niño tiene planificado con sus grupos, con su rutina, con las rutinas familiares, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a haber como dificultades, oye, ven a comer, ven, deja el celular, ¿ya? Incluso más pequeños también pueden existir ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay que tener claridad, como les decía, las tareas del desarrollo se van a ir acumulando. Entonces, si anteriormente no tenía como bien establecidos los límites y la rutina, que eso son tareas previas a esa Previas, edad de los claro, 9 años, claro. claro, llegada a esa edad va a ser aún más caótico poder establecer rutina y el cumplimiento de normas y límites, por ejemplo, con respecto a las actividades dentro de la familia. Algo que además se vio tremendamente trastocado durante el momento del encierro, donde en un Eso, mismo lugar ahí teníamos quería que hacer ir. de todo. Claro, Sí, claro. A eso quería tocar también. Bueno, ahora sí. probablemente se esté saliendo un poco, los niños, a lo mejor algunos han empezado a ir al colegio, pero sería muy audaz preguntarse o tener una teoría de qué pudo haber pasado psicológicamente, emocionalmente, físicamente en los niños que estuvieron encerrados por más de un año, más de un año, casi 2 años, Sí. sin socializar directamente en la sala.
¿Podríamos arriesgarnos a pensar qué pudo haber pasado con ellos, con los O hábitos? sea, Patti, más que arriesgarnos, hay ¿Mm? estudios en donde efectivamente se ha pesquisado que la población que ha resentido con mayor fuerza, ya, y con mayor impacto ha sido la población infanto-juvenil en su salud mental. O Ya, sea, no nos tenemos que aventurar a imaginar imaginar, que ya. eso ha sido. Ustedes pueden googlear salud mental infantil pandemia y les va a aparecer bastante información de datos internacionales y nacionales acerca de cómo se vio afectada la salud mental de los niños y adolescentes durante este encierro. Ahora, si bien es cierto, la pandemia está dejando más espacio, ya está como un poquito en retirada, hay conductas y hay hábitos, ¿ya?, que quedaron. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Y esta posibilidad también maravillosa que yo puedo tener de poder compartir contigo estando a kilómetros de distancia. Y quienes Esto nos de están comunicar, escuchando, comunicar y entregar algo a los demás a partir de esta nueva tecnología, esta nueva forma de esta nueva de tecnología. relacionarnos. Claro, Exactamente. claro. Entonces el teletrabajo quedó, dijéramos, de una manera mixta, se complementa muchas veces con las actividades presenciales de los padres, y en ese sentido me recordé eh, de este video que estuvo hace muy poco tiempo dando vueltas y del cual se tomaron medidas legales, de una profesora de una universidad que estaba realizando una clase eh, grabada, ¿ya? Ah, ¿hay Y cuántos profesores que le pasó lo mismo? cuántos O sea, profesores que no le pasó claro, lo mismo, claro. y el O niño se papá. siente un niño, ¿no es cierto?, que Mm, está haciendo ruido atrás. mm. Y ella deja el micrófono abierto, se va a retar al niño de una manera pero tremendamente violenta, ¿ya? Porque el maltrato no solamente es el maltrato físico, el que nosotros podemos pensar como maltrato, sino que el maltrato a través de las Verbal. palabras Mm. también es considerado maltrato. Y de hecho la causa por la cual se formalizó a esta madre fue por violencia verbal, ya maltrato verbal. Que eso es lo que al menos se escucha claramente En por el el video, audio. claro. Incluso también se tienen sospechas de que pudo haber golpeado porque no se ve, pero se escuchan como golpes, ¿ya? Pero no se tiene la certeza de que haya sido el niño al que, o algo sucedió, pero se escuchan como sonido fuerte. Y Ese es un claro, ejemplo de la ese violencia es un ejemplo del estado de estar encerrado del y estrés. del Mm, estrés, de los papás no saber qué hacer con los niños, porque en el claro. minuto, antes el papá iba a trabajar, la mamá trabajaba, los niños iban al colegio, alguien se encargaba de ellos, de educarlos y de formarlos, Ujú. y se compartía esa tarea. Ahora todo el peso cayó sobre principalmente la mamá, el papá tal vez también haya cooperado, pero a lo mejor tenía incluso menos herramientas, algunos papás tienen menos herramientas todavía como para enfrentar ese Claro. tipo de situaciones de conflicto, de hábitos, el quedarse en la cama todo el día en clase, o sea, los niños se quedaban en cama, no prendían la Mm, cámara para mm. entrar a la clase. Entonces, ¿qué pasa con eso desde el punto de Claro. vista psicológico? Bueno, hay varias cosas ahí que tienen que ver con el tema de las rutinas y los hábitos y poder, ¿no es cierto?, establecer rutinas saludables, ¿ya? Todo eso se vio muy trastocado en el tema de la pandemia, y también el pórtate bien, ¿no es cierto?, de este niño, entre comillas, de que la madre reaccionó de esa manera cuando el niño Claro. interrumpe. Entonces, lo que se sugiere, dijéramos, es que todo esto sea hablado, ¿ya?, negociado y advertido y recordado, ¿ya? Advertido en el sentido de que, por ejemplo, cuando un padre o una madre va a tomar una clase, ¿ya? Y va a estar trabajando de forma remota y tiene a los niños haciendo otra cosa, generalmente en clases, por ejemplo, como tú dices, en su cama, a veces porque no tienen otro espacio, decirles, hijo, acuérdate que ahora voy a estar en clase, o yo voy a estar dando una clase, o yo voy a estar tomando una clase, no sé, voy a estar haciendo algo, ¿ya? Que involucra un contacto con otras personas en línea, y necesito que no entres al lugar donde yo voy a estar, o que si vas a pasar por detrás,
pases en silencio. Entonces, como que todas esas normas y esas reglas, incluso yo les digo a las familias que me consultan que ojalá las escriban y lo hagan como una dinámica también entretenida, pues sobre todo los niños más chicos enganchan mucho. Acuérdate que esto debería estar formado ya antes de los 9 Sí, años, ¿ya? sí, claro. Entonces, tienen que, la idea es hacer como un Un listado trato, un trato, claro, un claro, trato, claro. no abarcarlo todo de inmediato, ¿ya? Ir de a poco, ¿ya? Por ejemplo, primero la rutina del aseo, ¿ya? De hacer su cama, hacer su pieza, y estas cosas tienen que hacerse en conjunto inicialmente. De hecho, hay estudios que dicen que el adulto tiene que acompañar al niño en la formación de un hábito, acompañarlo, o sea, hacerlo juntos, Acompañarlo, o sea, claro. No, ordenemos los no, no juguetes darle solo la juntos. orden. Mm, Claro, las claro, órdenes verbales claro. comúnmente no las van a recepcionar. Los niños no son Eso es muy muy... interesante lo Sí, que tú dices, sí. porque se suele dar la orden al niño y que él lo ¿Mm? haga. Y es muy distinto en un niño pequeño, supongamos 5 o 6 años, estar con él, decirle hagamos la cama ¿Mm? juntos o hagamos el aseo juntos, Ujú. y luego poco a poco irlo soltando hasta que ya aprende el hábito, ¿no es cierto? Eso es mucho más enriquecedor que darle la orden categórica y que no tiene ninguna explicación, la orden Sí, por sola, digamos. sí. Ahora, Mm, el dato importantísimo a nivel de la ciencia, ¿ya? O sea, acá mm, tenemos en Chile investigadores en lo que es primera infancia tremendamente importantes a nivel latinoamericano. Uno de ellos, Esteban Gómez, él plantea, dijéramos, con la investigadora que la acompaña en su trabajo, ¿ya? Que los niños tienen que participar, ¿no es cierto?, de la relación, ¿ya? Para ir formando sus hábitos, o sea, lo vincular y lo formativo en una primera etapa, del desarrollo, va junto, ¿ya? En términos técnicos, entonces lo vincular sería este vínculo, esta relación afectiva que yo mantengo con mi adulto cuidador, ¿ya? Y lo formativo es esta capacidad, ¿no es cierto?, de ir como regulando y ordenando los espacios y los tiempos. Son dos funciones, son dos roles tremendamente importantes para el desarrollo posterior, ¿ya? Y que tienen acompañado que estar, con los adultos, o sea, claro, o el sea, vínculo lo formativo y la formación. y la formación van de la mano, van de la Mm, mano. Entonces lo que tú dices, esto de acompañarlo, ¿ya? Em, como que es algo positivo, recepcionado positivamente por el niño. Claro que es así porque tú lo estás acompañando y ahí estás aportando en el vínculo. Incluso lo pueden hacer jugando. Yo con mi niña, mi hija, ella iba a jardín, entonces ella tenía una canción, ¿ya? Con la cual ordenaba sus juguetes. En estos momentos no me acuerdo porque ella ya tiene 21 años, pero yo me acuerdo que me la aprendí y con ella cantábamos, ¿ya? Ordenando, ¿ya? Y justamente se relacionaba con ordenar. claro. Eh, Me resultó con ella, con mi hijo no, debo reconocerlo. Esa es una pregunta que yo te iba a hacer también, porque, Sí. porque claro, uno, por ejemplo, también a mí con los 3 hijos, yo les, Ujú, cuando daban las notas del colegio y algunas estaban más, más o menos nomás, ya, y había que reforzar eso, yo hacía contratos con ellos. Entonces hacíamos una reunión ujú, y veíamos cuáles eran las notas malas y las notas que había que mejorar. Y después ya, redactábamos un contrato. Le poníamos, ujú, yo me comprometo a hacer esto, estas sí, actividades para subir las notas, y me lo firmaban, los 3. ujú, Me claro. resultaba con una y con el otro no, y lo poníamos a veces en el refrigerador. Sí, Entonces, sí. pero con unos pasa y con otros Y con no, otros no, hay que no. buscar Hay que buscar había otra técnica, claro. otras técnicas, idear de otra manera. Por ahí hay estudios que dicen que uno tiene que acompañar, porque han contado, dijéramos, las veces que uno ¿Mm? tiene que acompañar al niño, por ejemplo, a lavarse los dientes, a ¿Ya? ordenar, ya, que es la ¿Ya? formación de hábitos, hasta 77 veces. O sea, Para setenta que y se siete forme el veces hábito, para que se forme el para que se hábito. forme el O hábito, sea, por lo claro, menos 2 meses y medio claro, trabajando en un hábito. en un hábito. Sí, pues los hábitos, los papás deben saber qué son los hábitos. Los hábitos es aquello que uno hace repetidamente.
y los hábitos forman el carácter de la persona finalmente. Los buenos hábitos y también los malos hábitos. La disciplina La de disciplina. autorregularse, Exacto. de Entonces, ordenar. es muy importante lo que Alejandra nos dice. Estamos llegando al término de nuestra conversación, pero quisiéramos hacer un resumen y un recuento de los conceptos más importantes que hemos tratado. Bueno, pórtate bien es el concepto principal. ¿Qué significa portarse bien? Tiene que ver con aprendizajes y socializaciones y cultura y todo eso. Y hay otras 4 palabras, 6 palabras que me gustaría que tú las definieras cortito y que a la gente le quedaran súper claras, a los papás sobre todo. El time out, el time intro, negociar, conversar, vincular y formar. Partimos con el time out. Bueno, creo Definición, que tú para lo que mencionas, claro, mm, es esa conducta que antiguamente se asociaba a la crianza más autoritaria, con ya que, castigo. claro, que avalaba el castigo y el refuerzo, y como castigo al niño se lo sacaba de un lugar, generalmente se lo mandaba a su pieza o a un lugar aislado, ¿no es cierto?, donde supuestamente tenía que reflexionar acerca de el error que había cometido. ¿Ya? Ya. El time O la intro, falta. El time intro es todo lo contrario, que lo que de alguna manera ahora se promueve, ¿ya? Como estrategia de que cuando hay alguna falla, algún error, algo que se haya acordado y que se transgredió, ya por ejemplo, un niño no quiere saludar a una persona. ¿Mm? sí, Por ejemplo, no quiere sí, saludar pasa, a una eso pasa, persona, sí. eso también es importante, uno no puede obligar a los niños a saludar de besos, como entre Ah, paréntesis. no, claro, claro, ¿Ya? claro. Si alguien pasó y no saludó, ¿ya? Le dice, a ver, pucha, no saludaste, pero en un espacio como de intro, ¿ya? O sea, en que el adulto se va a donde el niño, donde estén los dos, o sea, su adulto cuidador, que es responsable de la crianza en este momento, va con el niño a un lugar donde los dos puedan conversar, puedan reflexionar acerca de esa conducta y reforzar de alguna manera que el niño ha hecho bien en otras oportunidades, ¿ya? O sea, que, oye, pues si tú en otras ocasiones lo habías logrado hacer, habías logrado saludar, hoy día se te olvidó, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Porque a lo mejor el niño puede decir, ahí puede decir que algo le sucedió con alguna de esas personas y nosotros no teníamos idea, ¿ya? Entonces, Exacto. ese es un momento de reflexión. Hay que pensar que siempre que el niño hace algo que nos llama la atención, que no está como dentro de su habitual funcionamiento, es porque algo le sucede. ¿Ya? Y Y para hay eso hay que primero, poner atención. Claro, por eso es intro, es como de claro, introspección, de claro. reflexión, Ah, de un sí, momento de comunicación entre el adulto responsable y el niño para poder entender qué es lo que está sucediendo. súper, Un time súper claro. intro, por ejemplo, que hubiese podido hacer la colega en términos de docente universitaria, ¿Mm? ¿ya? Que estaba dando su clase y que lamentablemente tuvo ese abrupto, ¿ya? ¿Cuál hubiese sido la alternativa correcta? Es decir, perdón, voy a dejar en silencio, me dan unos minutos, o sea, ni siquiera pedir perdón, me dan unos minutos, apagas la cámara, apagas el micrófono y te vas donde el niño a decir, lo tomas de la mano, haces el contacto visual, es muy importante eso, colocarse como al mismo nivel visualmente del niño. Si el niño es muy pequeño, subirlo, pero estamos hablando de niños de 9 años, entonces lo Claro, común es que uno se agache, uno se agacha, ya claro. uno se agache, tome las manos, lo nombre a ver que es Francisco, y con firmeza, mirando a los ojos. Estoy haciendo una clase, por favor, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que te sucede algo, pero dame tiempo, yo voy a terminar esta clase y conversamos. Sé que te está pasando algo, porque el niño no va a hacer algo porque sí, ¿ya? Si anteriormente la madre le dijo, yo voy a estar en clase, por favor no interrumpa, y el niño interrumpe, se pone a gritar, le pasa algo, sabes que le está pasando algo. ¿Ya? Claro, Y generalmente el adulto lamentablemente se molesta, se enoja y reacciona de una forma negativa porque está en estrés, está en momento de estrés. claro. Y ahora la pandemia a todos nos tocó de una u otra manera poner en juego nuestras competencias ante el estrés. Entonces, Claro. ese hubiese sido un time intro.
¿ya? En vez súper, de ir a retarlo y a pegarle, claro, seguramente, no súper. sé, No, muy bueno, haber muy bueno. tomado las manos del niño, mirarlo a los ojos y decir, por favor, estoy ahora ocupada, no puedo atenderte, sé que te está pasando algo, ¿ya? Sé que te está pasando algo, después vamos a conversar. Claro. ¿Mm? Tomarse ese pequeño Sí. espacio para El súper contacto importante. físico es tremendamente importante, el Claro, contacto visual y tomarle las manos, decirle, mostrarle con firmeza, mostrarse firme, que esto lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, o sea, y por eso llamarlo por su nombre marca de alguna manera ese clima afectivo, ¿ya? claro, Que tú claro. lo estás transmitiendo verbalmente. No necesitas elevar la voz, no necesitas enojarte, pero sí necesitas tener un tono firme. Un tono firme y tranquilo, Ujú, sí, tranquilo. Ya, sí, eso habíamos prometido nosotros en esta cápsula de hablar del time out y el time intro, pero nuestra querida psicóloga nos puso otros conceptos que era negociar. Negociar significa que dos partes, ¿no es cierto?, llegan a un acuerdo. claro. Y con un niño se puede hacer eso, conversando. Y se Y tiene que ir haciendo. claro, cada Lamentablemente vez, para los claro, padres es así porque los claro, niños comienzan a, eh, a exigir de alguna a manera tener sus ideas y su persona. claro, o a veces solamente empiezan a decir, pero a mí, ¿por qué a mí no me preguntaron? A mí no me dijeron, ¿no? ¿Por Claro, qué tomaron esta decisión si yo tenía otro plan? ¿Ya? claro. O sea, contar en el momento del día en donde la familia se reúne, poner como temas de conversación de una manera natural, ¿ya? Conversar los temas en familia e ir acordando, tomando acuerdos, ¿ya? Eso es la Y negociación que se sí, produce a través de la conversación. Y por mm, último, los dos conceptos también muy importantes que tú nombraste, la relación vincular y y lo a su vez formativo. formativa. Sí, Con sí, con esos conceptos claros, un papá o una cuidadora, un apoderado, tiene ciertas herramientas claro, para, para sí. estar con los Bueno, niños. ahí yo paso el dato de la ¿Mm? Fundación América para la Infancia, ¿ya? ¿Ya? Que lo pueden encontrar en internet. Ahí está el trabajo de Esteban Gómez y Leila Contreras, que era la otra colega, Ya. eh, que trabajó en la construcción de un test, ¿ya? De un cuestionario, que habla justamente de prácticas parentales positivas. Eso Y lo está pueden en esa descargar. fundación. ¿Cómo se llama Sí, la sí. fundación? Fundación América para la Infancia, FAI. América para la Infancia. Muy buen Sí, dato. sí. Entonces les decimos a los papás que entren a Ujú. esta Fundación América para la Infancia y pueden Y ahí pueden descargar encontrar, sí, pueden un cuestionario entrar, como para hacerse una autoevaluación o sí, sí, qué sí, interesante, súper, sí. súper, Ellos buen ahí dato. hacen como una autoevaluación de estas competencias, Ya, o más bien de estas prácticas, porque son claro, prácticas, son claro, conductas que uno como adulto está haciendo o no, y es sumamente positivo porque ahí tú te puedes dar cuenta qué es lo que te está faltando, dijéramos, qué es lo que claro, estás, qué es lo que está como en falta, qué es lo que estás haciendo adecuadamente para reforzar, dijéramos que hay que hacerlo, está por edades, ¿ya? Está por fantástico, edades, ya, porque como esto va cambiando, pero las 4 funciones que son lo vincular, lo formativo, la protección y lo reflexivo, que son como las 4 prácticas parentales, están por edad, ¿ya? súper Cómo, buen dato, cómo, cómo se va buenísimo, desarrollando. Ujú. buenísimo. Alejandra, ha sido un tremendo gusto conversar contigo y agradecer este vínculo que nos das con esta Fundación América para la Infancia, porque a veces los papás, o sea, los papás siempre tienen que estar aprendiendo y todos estamos siempre aprendiendo en el fondo. Mm. Nadie está terminado nunca. Siempre hay algo que aprender y esa es nuestra función en la Fundación Papudo. La Fundación Papudo está consciente de que el ser humano nunca termina de hacerse, nunca termina Mm. de conocerse, de aprender. Y por eso es que estamos aportando con un poquito de comunicación y educación, que es nuestro
nuestro primer lineamiento. Queda prometido el segundo capítulo. El segundo capítulo. ¿Ya? Y donde seguiremos conversando con Alejandra Menares, nuestra psicóloga, mamá, ¿no es cierto?, serenense, y una gran persona que nos ha colaborado hoy día. Así que si quieres una despedida, Alejandra, y nos vamos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas que son tremendamente importantes, de poder seguir conversándolo y que nunca es suficiente el tiempo. No, sí, podríamos estar mucho tiempo, incluso podríamos pronto más adelante generar un conversatorio, invitar a algunos papás a conversar contigo, a conversar con nosotros y hacer una especie de foro más distendido también. Así es que, feliz de estar acá y de tratar estos temas que son tan necesarios en todo momento, porque a nadie le enseñan a ser papá y tampoco hay que sentirse tan culpable de repente por ciertos errores que son a veces menores. Puede haber errores más graves, pero ya están hechos. Así hay que trabajar sobre lo que hay. Eso también es un elemento tremendamente importante, la satisfacción de la crianza desde el adulto. Exacto. Y el autocuidado que el adulto tiene que salvaguardar de su propia integridad, de su propia salud mental, de disfrutar de la crianza. Claro. De eso se trata, de disfrutar de la crianza. Claro, y no estar estresado. Claro, y si cometemos errores, bueno, hacernos cargo y seguir adelante. Y empezar de nuevo, claro. Claro. Bien, nos despedimos entonces, gracias. Fundación Papudo, comunicando y educando. Dejamos hasta aquí nuestra conversación de hoy, en esta primera cápsula.